¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, estar con ustedes, platicando con ustedes sobre los diferentes temas del acontecer nacional e internacional. Hay una nota que llamó mucho nuestra atención, titulada Tráfico de mercurio para las minas de oro, el nuevo y millonario negocio del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿De qué se trata este tema? ¿De dónde surge precisamente esta investigación? ¿Hasta dónde llega y cómo impacta en definitiva? Bueno, vamos a platicar precisamente con la autora de la misma, de la investigación, la ONG que encabeza, Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental, a quien por supuesto agradezco muchísimo que esté con nosotros. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el interés en el tema. A ver, platícanos un poco. ¿Cómo llega a ser el nuevo negocio o el nuevo interés de esta empresa criminal dicha actividad extractiva? ¿Y cómo está impactando esto ya en los lugares en donde efectivamente llevan a cabo dicha acción? Claro, mira, nuestro informe de investigación en realidad inicia o el enfoque principal para nosotros era ver, eh, enfocarnos en el nivel de impacto y destrucción que genera el uso de mercurio para la minería ilegal de oro en la Amazonía. ¿Ok? Entonces, como esta minería ilegal no es posible sin el mercurio, empezamos a rastrear de dónde venía el mercurio. Y es así como llegamos a las minas que mencionamos en el informe, que por cierto es un informe de un equipo de trabajo, realizado por un equipo de trabajo durante 4 años más o menos de investigación, combinando investigación de campo y análisis de data. Pero entonces llegamos a las minas en Querétaro, a las minas en México, y a partir de ahí empezamos a rastrear cómo se movía ese mineral, cómo se movía el mercurio desde México hasta la Amazonía. Cuando hemos estado en campo, cuando los investigadores han estado en campo en la zona de las minas, es que encontramos en los viajes más recientes ya torres de control, equipos de seguridad, cámaras, alambre de púas, no sé si ustedes le dicen también así, Ujú. a estos alambres de seguridad. Eh, y cuando preguntamos qué era lo que estaba pasando, lo que nos dijeron, lo que le dijeron los investigadores fue, no se habla aquí de esto, ¿no? Y dijeron que que esta zona estaba bajo el control del cartel, Jalisco México Nueva Generación. Nosotros no tenemos evidencia de los vínculos, de cómo actúa el cartel o cómo maneja o no maneja el mineral que se produce en esta zona. Lo que sabemos y lo que explicamos en el informe, la conexión que explicamos en nuestro informe es esa, ¿no? Ellos están controlando parte de la zona en donde se encuentran las minas. Oye, con un impacto impresionante de ganancias, 8.000 millones de dólares, por este Mira, trasiego, el trasiego de mercurio como tal. esto es, como sabemos, por lo que está pasando en el mundo, además, el precio del oro que ya venía subiendo se está disparando aún más a partir de las políticas de la nueva gestión del gobierno norteamericano también. Y eso implica que a mayor precio de oro, mayor demanda para el mercurio. Y esto ha generado que en los últimos meses, esta no era la diferencia cuando nosotros empezamos la investigación, pero en los últimos meses ya verificamos que la diferencia de precio, o sea, lo que uno paga, el valor del mercurio saliendo de las minas en México o al precio que uno lo compra en México, al llegar a la Amazonía, ese mercurio cuesta 400% más, ¿no? Se vende a 400% más. Entonces tú te imaginas que es un negocio de altísima rentabilidad y de muy poco, de muy rápido retorno además, ¿no? Porque lo que nosotros hemos podido ver al analizar los embarques durante los últimos 4 o 5 años es que cada mes y medio, cada 2 meses hay un embarque, por lo menos, ¿no? Si no son más. Entonces, eso significa, y por la información que hemos recogido en campo, nos dicen que el embarque llega, luego podemos hablar sobre cómo se camufla el mercurio, el embarque llega
es transportado, llega al puerto de destino, ya sea en Callao, en Perú, en Medellín, o llega hacia Bolivia, ¿no? Vía Perú, llega a las plantas de transformación donde van a lavar, van a limpiar y separar nuevamente el mercurio para recuperarlo. Y de ahí, en ese proceso, ellos nos dicen que invierten aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, y de ahí se lleva a vender, en el caso de Perú, se lleva a vender a la zona de Madre de Dios, que es la zona donde la minería ilegal es más fuerte en el país. Y en Colombia, en realidad, se vende directamente a grupos armados, porque las zonas de la minería ilegal en Colombia están tomadas por grupos armados, la minería de oro ilegal y el tráfico del mercurio está tomado, está bajo el control de los grupos armados. Entonces, en ese caso, se le vende directamente a ellos. Entonces, en un plazo como de eso, de un mes, mes y medio, recuperaste y multiplicaste ese dinero, ¿no? Oye, este punto que ya nos adelantabas, ¿cómo se esconde el mercurio? ¿Cómo lo pasan? ¿Cómo lo disfrazan? Claro, ellos han estado movilizando este mercurio desde el año, por lo menos desde el año 2019. eh, y el modo en que lo han venido haciendo es lo camuflan en embarques de lo que ellos han, de una partida arancelaria que corresponde a piedras decorativas o piedras machacadas. En la práctica, el material es casi como una grava, como una gravilla, no sé si ustedes usan el mismo término, casi como una arena muy gruesa, ¿no? Como que pequeñas piedritas. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente, por lo que hemos entendido y lo que hemos discutido además, a ver, dos cosas. Lo que nos explicaron las personas que son parte de este tráfico y lo que hemos verificado con especialistas, además, es que el mercurio es absorbido por estas piedritas, por el polvillo que acompaña a esta gravilla. El mercurio es absorbido y ya no se ve, queda como dentro de las piedras. Ese mercurio, esa gravilla ya embebida con el mercurio, se embolsa y se preparan sacos de 25 kilos. Algunos de los sacos tienen el material con el mercurio, otros de los sacos que van a luego colocarse en un contenedor que se va a exportar, algunos de los sacos solo tienen la gravilla. Y los sacos que tienen el premio, digamos, se camuflan y se mezclan con estos otros y de modo que el contenedor final va a tener aproximadamente 20 toneladas de material, pero dentro de esas 20 toneladas, 4 toneladas son de mercurio, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es que el mercurio es muchísimo más pesado que los otros materiales, ¿no? Entonces, parte del trabajo de esta organización criminal y del expertise que ellos desarrollaron fue asegurarse de que los sacos, todos los sacos, los que tenían mercurio y los que no, tuvieran una apariencia similar en cuanto a volumen y a peso, ¿no? Para que no fueran fácilmente detectables. Y esto nuevamente se mete dentro del contenedor y se envía como material de construcción, ¿no? Pero aquí además hay algunas banderas rojas, ¿no? Por ejemplo, los precios declarados de ese material para exportación. Y primero que, o sea, tú imagínate, yo no sé qué tanto conocen de Perú, por ejemplo, pero sí Ujú. todo el mundo conoce Machu Picchu, los Andes. Tenemos muchísimas montañas, tenemos muchísima tierra, tenemos muchísimas piedras. Gravilla es un material que no tiene mucho sentido exportar desde México hasta Perú, por ejemplo, ¿no? Los precios además no corresponden con los precios comerciales. Cuando hicimos el análisis de las declaraciones de los documentos de aduana, con lo que cuesta un material equivalente en una tienda de materiales de construcción en el país, no hay una justificación realmente económica para hacer ese tipo de exportación, ¿no? De comercio internacional, ¿no? Aún así, nadie lo había notado, no se había percibido. No era un material sospechoso, ¿no?
A pesar del riesgo que te genera el manejo del mercurio como tal, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? O sea, a nosotros lo que realmente nos preocupa aquí es el impacto sobre las personas, sobre la salud de las personas, tanto en México, donde si bien es una actividad, entiendo, ancestral, ¿no? Que viene de muchos, muchos años, la extracción tradicional del mercurio. Esas personas que están haciendo el mercurio se están contaminando. O sea, ha habido estudios, hay estudios sobre la contaminación de mercurio en las poblaciones aledañas a estas minas que siguen abiertas, minas de mercurio que siguen abiertas en México, y los niveles de contaminación son altísimos, ¿no? Y las poblaciones más afectadas, según esos estudios, por algún motivo, son las poblaciones entre 4 y 14 años de edad, ¿no? Porque además el mercurio, este mercurio que se extrae de estas minas, eh, el proceso es muy artesanal. Estamos hablando de las minas de mercurio primero, ¿no? Después podemos hablar del el mercurio que se usa en las minas en la Amazonía para el oro. Pero en las minas de mercurio es un trabajo aparentemente, por lo que hemos visto en campo, muy artesanal y que entonces no llega a capturar todo el mercurio que está en las rocas y se queda aproximadamente el 20% del mercurio, según estudios y según y los expertos con los que hemos hablado, se queda sin procesar, o sea, no se llega a terminar de convertir en mercurio líquido y embotellar o transportar. Ese material sigue produciendo, o sea, liberando vapores de mercurio al medio ambiente y eso genera contaminación o termina en los ríos y eso genera la contaminación del agua, que genera la contaminación de los peces, agua que van a consumir todas las comunidades que están río abajo además y peces de los que se van a alimentar, ¿cierto? Y ese es muy similar al problema que tenemos en el Perú, pero ese es, digamos, tenemos esta contaminación en los dos lados, en donde se hace minería para extraer el mercurio y luego en donde se usa ese mercurio para extraer oro, ¿no? La contaminación de los ríos, la contaminación de las fuentes de alimentación básica para las comunidades y además el vapor de mercurio que se libera en el medio ambiente y que contamina también todas las plantas y todas las demás cosas que vamos a consumir los seres humanos, ¿no? Híjole, el tema, por ejemplo, de la producción, ahorita mencionabas, hay dos formas esta producción artesanal, pero entiendo que con estas empresas criminales llega a niveles pues prácticamente industriales en donde se vinculan estas tres prácticas que ya excelsamente nos estabas describiendo, que tiene que ver minería de oro, devastación ambiental, violación incluso en el tema de los derechos humanos y que vuelva a vincular al extractivismo con el crimen organizado. Sí, sí, lamentablemente sí. No, o sea, sobre las minas que están en el área más controlada, estas minas más desarrolladas por dinero del cartel, aparentemente, sobre a esas minas nosotros no hemos podido ingresar. Esa parte no, o sea, tenemos las referencias, pero sí, o sea, de una manera u otra, de todas maneras se produce la contaminación, solamente que, claro, con mayor maquinaria tienes mayor eficiencia en la extracción del mineral, o sea, vas a tener más mercurio para destruir más en otras zonas también, ¿no? Pero sí, el tema es bastante grave y si pasamos a lo que ocurre luego en la Amazonía, este oro se usa perdón, este mercurio se usa para la extracción de minería de oro ilegal. Esta es una extracción artesanal y el modo se usa, digamos, se saca tanto con dragas, removiendo tierras de los bosques, deforestando y removiendo tierra, y se hace también en los ríos, removiendo el fondo de los ríos para extraer de ahí eh, el ore que luego vas a procesar y a limpiar y a extraer ya el oro más puro, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la minería de oro artesanal en ríos está prohibida por ley, pero ya hay proyectos en el Congreso para eliminar esa prohibición, ¿no?
Lamentablemente en el Perú hemos tenido en estos últimos años un Congreso que se ha enfocado en facilitar la vida al crimen organizado, en eliminar o reducir todas las posibilidades de investigación sobre crimen organizado y además en favorecer las actividades de minería ilegal de oro, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí bastante grave en Perú, además, y bueno, similar en Colombia y en Bolivia, donde igual se está extrayendo el oro ilegal siendo, pues, siendo ilegal, digamos, ¿no? Y este oro, ojo, hay que tener aquí, lo importante aquí es dónde termina, porque esto no es para consumo de Perú ni para consumo de Colombia. O sea, esta producción ilegal termina en los mercados internacionales, ¿no? Y aquí es importante mencionar esto porque hay una corresponsabilidad de los mercados que adquieren oro sin tomar las verificaciones, los procedimientos, las diligencias debidas para garantizar eh, que es un oro legal, ¿no? Oye, la pregunta dirían algunos del millón. Las autoridades de los países en donde están estas actividades mineras con una enorme flexibilidad entonces en la práctica de las mismas, por lo que veo. Lamentablemente sí. En el caso de Colombia, normalmente son zonas que están bajo el control de grupos armados, ¿no? De diferentes grupos armados. Entonces hay poca intervención del Estado o limitada. En el caso de Perú, hay algunas zonas que, si bien no están en la situación de Colombia, pero igual, en donde la violencia es tan fuerte, hay una zona muy tristemente célebre que se llama La Pampa, ¿no? Y uno ve las imágenes y el análisis de imagen satelital y eso era pues, eso era Amazonía, era un bosque denso y de pronto empezó a crecer esta mancha desértica, ¿no? Porque además de donde se extrae el oro ilegal, de donde se remueve la tierra y se mezcla con el mercurio, ya no vuelve a crecer nada. Son procesos de decenas, cientos de años para poder recuperar eh, esos territorios, ¿no? Entonces, muchísima violencia, muchísima corrupción, trata de personas, tráfico sexual, abuso de menores, son todos estos otros delitos convergentes que caen, que son posibles y que se articulan alrededor de las zonas de minería ilegal de oro, ¿no? Pero mira, tú, mexicano, hay algunas preguntas también para el gobierno mexicano, ¿no? ¿Qué se está haciendo para controlar y reducir esta producción ilegal de mercurio y esta exportación ilegal de mercurio? Porque todo este mercurio que nosotros hemos reportado no ingresa, no se exporta como mercurio, ¿no? Está contrabandeado. Es una exportación ilegal. Eh, en este caso, aduanas del Perú, que se conoce como SUNAT, que es la Autoridad de Aduanas del Perú, nosotros compartimos información de inteligencia con algunas autoridades para ver si alguien tomaba acción y Aduanas de Perú detuvo uno de los contenedores a partir de inteligencia que compartimos con ellos. Ellos hicieron un trabajo de investigación propia, detuvieron un contenedor y pudieron verificar la presencia de mercurio dentro de ese contenedor, ¿no? Entonces ellos han hecho ya un anuncio, eso está ya por entrar la Fiscalía de Perú a investigar, pero la primera pregunta de ellos es, ¿cómo México dejó que nos llegara esto? ¿No? Entonces, sí, es importante ver también el rol que está cumpliendo México, qué se puede hacer o qué no se puede hacer desde allá. México es parte, es signatario del convenio de Minamata sobre el mercurio, ¿no? Que es un convenio internacional al que además pertenecen todos los países involucrados en esta red ahorita. Está México, está Colombia, está Perú, está Bolivia. Eh, y con compromisos claros para la prohibición del uso de mercurio líquido de nueva producción en minería de oro.
y además con compromisos claros de reducción de la producción y de ir cerrando progresivamente las minas. Por supuesto, no se pueden abrir minas nuevas, pero las que están en ejecución se supone que tiene que haber un plan para irlas cerrando de un modo, además, socialmente responsable, porque hay que trabajar con las comunidades que han venido teniendo un modo de vida a partir de esa extracción que además los está matando, ¿no? Les está destrozando la salud. Entonces, justo revisando este tema, encontramos que hay un proyecto entre el gobierno de México y PENUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, justamente para hacer esta transición, ¿no? Pero es un proyecto que tenía como marco de tiempo desde junio del 2021 hasta junio del 2021 o del 2020, ahorita tengo la duda, lo voy a mirar ahorita, pero hasta junio del 2026, con un presupuesto proyectado de un poco más de 50 millones de dólares. Eh, pero a la hora de revisar los reportes, los informes parciales sobre ejecución del proyecto, encontramos que a junio de 2024, que es lo más reciente que hemos podido ver, solamente se ha ejecutado $300.000 más o menos, ¿no? Entonces, es cierto que la pandemia debe haber influido aquí, yo me imagino, ¿no? En retrasos y postergaciones para el trabajo con comunidades y qué sé yo. Pero sería una pregunta interesante que ustedes pueden trasladar a las autoridades mexicanas sobre cómo están avanzando con este proyecto, porque justamente es un proyecto que se enfoca en eso, en reducir, ir avanzando con el cierre progresivo de minas y en además trabajar con las comunidades para encontrar actividades económicas alternativas. Claro. Mi querida Julia Urrunaga de la ONG Internacional Agencia de Investigación Ambiental, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad y que nos ayudes a entender este tema que, como bien señalamos al principio, tiene un impacto para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias por el interés nuevamente y los invito a todos a realmente tomar una acción más consciente sobre nuestro consumo, ¿no? Cuando consumimos oro, pensemos si ese oro se ha producido destruyendo vidas, destruyendo el medio ambiente, violando niñas, ¿no? Tengamos un poco más de conciencia y exijamos a los vendedores, a los comercializadores, que nos den información y que ellos mismos tomen acciones para garantizar que no son parte del problema, ¿no?